Dios te bendiga. Quien les habla, el pastor Hansel Alburquerque, Iniciativa 365. En esta ocasión estaremos considerando en el libro de Génesis, capítulo 3, la lectura correspondiente al día de hoy. Dice a las letras: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no coméis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto correspondiente al día de hoy que hemos considerar en Génesis capítulo 3 nos muestra la más triste historia que podemos considerar en algún punto o momento de la historia. Es la devastadora historia de la caída del hombre. Y es que es frecuente escuchar las afirmaciones tales como las personas son esencialmente buenas. Aunque se admite que nadie es perfecto, se minimiza la maldad humana. Sin embargo, si las personas son esencialmente buenas, ¿por qué es tan universal el pecado? A menudo se sugiere que todos pecamos porque la sociedad ejerce una influencia negativa en nosotros. El problema se le atribuye al medio ambiente y no a nuestra naturaleza. Esta explicación para la universalidad del pecado hace plantear la pregunta: ¿cómo se corrompió la sociedad en primer lugar? Si las personas nacen buenas o inocentes, es de esperarse al menos que un porcentaje proporcional de ellas permanezcan buenas y sin pecado. Deberíamos encontrar sociedades que no son corruptas, donde el ambiente ha sido condicionado por la impecabilidad y no por la pecaminosidad del hombre. Sin embargo, ese es un hecho que no encontramos en ningún espacio o lugar en nuestras sociedades modernas, ni a lo largo de la historia. Es evidente en las escrituras que la caída ocurrió y fue devastadora. Como llegó a suceder, es discutible aún entre pensadores reformados. Pero algo sí podemos afirmar. Así como la caída sucedió, sin embargo, los resultados fueron mucho más allá de Adán y Eva. No solo afectaron a toda la raza humana, sino que diezmaron. Somos pecadores en Adán. No podemos preguntar cuándo se hace pecadora una persona, porque la verdad es que los seres humanos vienen a la existencia en un estado de pecaminosidad. Son vistos por Dios como pecadores debido a su solidaridad con Adán. Y es importante entonces que nosotros comprendamos los factores que dieron paso al pecado. Y es que en primer lugar, la serpiente le insinuó al hombre y la mujer que Dios era malo. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero quiero decirte algo. Toda ocasión, momento o instante y circunstancia en el que el ser humano escoge el pecado
está creyendo, por lo menos por ese instante, que Dios es malo. El pecado es lo opuesto a Dios, es lo opuesto a la opinión de Dios, a los deseos de Dios y al estándar santo de Dios. De modo que pecar es creer o llegar a pensar que existe algún resultado positivo o favorable detrás de algún pecado. Esta fue la idea del hombre en el huerto de Edén. Sin embargo, a pesar de que llegó a la mente de la mujer que ciertamente Dios era malo porque le estaba privando de un bien, nosotros en ocasiones caemos en el mismo error. Pero no solo esto, la serpiente le dijo también a la mujer, no moriréis el día que coman de este fruto. Entonces Dios le había dicho al hombre y a la mujer que moriréis el día que comáis de ese fruto. Pero ahora la serpiente le estaba diciendo no. Entonces, no solo la serpiente, Satanás, estaba insinuando que Dios era malo, sino que estaba insinuando también que Dios le estaba mintiendo. Y es que en las escrituras nosotros podemos considerar que siempre que la Biblia habla con relación al pecado, nos refiere a algo que nos lleva a un tormento eterno, nos refiere a algo que tiene resultados devastadores, catastrófico y que acarrea maldición para la vida de todos aquellos que desobedecen el mandato de Dios y van tras el pecado. Sin embargo, por un instante, la mujer llegó a pensar que Dios le estaba mintiendo y que el pecado no tendría y la desobediencia no traería esos resultados tan devastadores como Dios había dicho. Sin embargo, no solo esto, sino que la serpiente les dice que vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Llegó este instante, este momento en el que Satanás le ofreció a la mujer que sería como Dios. Y este es el punto de estribe o de quiebre en el que el ser humano quiere ser su propio Dios. Y es que a partir de este pecado original, el hombre ha venido respondiendo a una vida egocéntrica, en donde vive para sí mismo y se considera a sí mismo el todo de todo. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que una vez que el hombre peca en las escrituras, nosotros vemos la realidad de que fuera de Dios nada podemos hacer. De que la peor muerte que podemos experimentar no es una muerte física, sino una muerte espiritual, totalmente separados de la bondad y el favor de Dios. Pero vemos la respuesta del pecado. Y es que cuando Dios se acerca al hombre y a la mujer y desciende al huerto, este dice que tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo. Entonces vemos que el pecado trajo culpa, tuve miedo. Trajo en segundo lugar miedo y en tercer lugar vergüenza. Y es que ciertamente el pecado trae culpa a la conciencia del ser humano, miedo porque sabe que todo pecado tiene una respuesta desfavorable para la vida y en tercer lugar vergüenza. ¿Y sabes qué? Dios quiere hacernos verdaderamente libres de ese estado de culpa, miedo y vergüenza. Quiere libertarnos de esa idea errónea en la que nosotros en ocasiones llegamos a pensar que podremos vivir
ser bendecidos sin la ayuda de Dios. Y es que a pesar de esto, de que el hombre pensó en el hecho de un Dios que es malo, un Dios que le mentía y una oportunidad de a través del pecado llegar a ser como Dios, a pesar de que el hombre rechazó a Dios, porque pecado es escoger lo malo y rechazar la bondad. El hombre por un instante dudó de la bondad de Dios y eso lo llevó al pecado. Y es que debemos ser conscientes del hecho y la necesidad de no dudar de la bondad y el favor de Dios. Es importante, en segundo lugar, que estemos conscientes de que Dios no nos está mintiendo, sino que Dios quiere bien para nuestras vidas. En tercer lugar, es importante que nosotros comprendamos el hecho de que no podremos llegar a ser como Dios porque Él es único y exclusivo Dios. De que no hay nadie como Él y que Él y solo Él es el verdadero Dios. Pero Génesis 3:15, que es conocido y considerado como el protoevangelio, observamos que Dios trae una esperanza de salvación en Cristo. Y le dice a la mujer, por medio de ti vendrá la simiente que golpeará a la serpiente en la cabeza y esta serpiente le golpeará en el calcañar. Y esto lo vemos cumplir en el sacrificio de la cruz, donde Cristo es crucificado y golpeado en el calcañar, pero la serpiente es golpeado en la cabeza a través de la obra majestuosa de la resurrección de Cristo, que trajo verdadera vida y resurrección a aquellos que estábamos muertos en nuestro estado de pecado. Y esto Dios lo hizo sin importar el costo o el alto precio a pagar por el rescate de nuestras vidas, porque Él decidió amarnos desde la eternidad. Dios no nos abandonó en nuestros pecados, sino que a través de Cristo construyó un puente para Él restaurar nuestra condición de reconciliación con Él. Nosotros nos separamos de Dios, pero Dios buscó la forma de unirse con nosotros. Nosotros ofendimos a Dios, pero Dios buscó la forma de pagar esa ofensa. Nosotros rechazamos a Dios y Dios abrió los brazos en Cristo y nos dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Que Dios nos ayude a no caer en el pecado de Adán nuevamente al dudar de la bondad de Dios, al dudar de la verdad de Dios y al pensar que nosotros mismos podemos ser nuestros propios dioses. Esto para que no caigamos en las desastrosas y devastadoras consecuencias del pecado. Confiemos y descansemos en la bondad y el favor de Dios, quien estuvo dispuesto a morir en la cruz para construir un puente que nos reconciliara con Él. Ayúdanos, Dios, a confiar en tu favor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de que pecamos contra ti, en el mismo instante tú nos mostraste un camino de esperanza y salvación, que es Cristo Jesús. Amén y amén.